Aquí empiezo a grabar. Ya, entonces, si existe para que exista un esfuerzo cortante, es necesario que exista este gradiente de velocidades, derivada de b con respecto de y. Entonces, en la cercanía del objeto, donde existe este gradiente, existe esta relación derivada de b con respecto de y por lo tanto existe un esfuerzo cortante. Entonces, la zona donde se produce este incremento de velocidades y por lo tanto existen gradientes de velocidades es donde decimos que existen esfuerzos cortantes y por lo tanto es lo que se denomina capa límite, ¿no? Aquí, por ejemplo, que bueno, no es igual que el caso de arriba, pero es un caso pues que es el aliviero que estamos estudiando, ¿no? Acá usted tiene un reservorio que está estático, el agua está quieta, ¿no? O muy baja velocidad tiene acá en el reservorio. Entonces el agua ingresa a este canal que sale del reservorio y fíjense, lo que sería equivalente al cuerpo estático que está aquí vendría a ser el fondo del canal, porque ese fondo no se mueve, ¿no? Entonces el agua que empieza a fluir por encima del fondo del canal, en principio el que está en contacto, el agua que está en contacto con el fondo tiene una velocidad cero, que es la que está aquí. Pero a medida que usted se aleja del fondo del canal, esa velocidad va aumentando, ¿no? O sea, tiene usted a una distancia y del fondo, tiene un b sub y, ¿no? Entonces aumenta, 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 llega a un máximo y luego de eso se mantiene constante. Entonces, la zona donde se produce este incremento de velocidad es lo que llamamos capa límite, ¿no? Capa límite. Básicamente usted puede decir que capa límite es una zona donde existen gradientes de velocidades. Y si existen gradientes de velocidades, van a existir esfuerzos cortantes. Por eso es que la capa límite usualmente también se define como la región de flujo donde existen esfuerzos cortantes, ¿no? Claro, alguien dirá, oiga, pero o sea que aquí no hay esfuerzos cortantes. En estricto, si acá, por ejemplo, usted lo analiza matemáticamente, ve que no hay un término derivado de b con respecto a y, ¿no? O sea, quiere decir que la velocidad no varía con respecto a la distancia del fondo acá, ¿no? Porque es constante, ¿no? Entonces, si aquí no hay derivada de b con respecto a y, aquí no habrá esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces decimos que no, acá no es parte de la capa límite. La capa límite está lo que está aquí abajo, ¿no? Entonces, esta región va creciendo en la medida que usted se va alejando del inicio del canal, ¿no? Va aumentando esta capa límite, ¿no? Fíjense, va aumentando, ¿sí? Y de hecho, eventualmente la capa límite, o sea, la zona donde tenemos este gradiente de velocidades y por lo tanto tenemos esfuerzos cortantes, eventualmente la capa límite llega a ocupar todo el perfil de flujo, ¿no? Como el caso que usted ve acá. De aquí para adelante, siempre vamos a tener una distribución de velocidades. Entonces, vamos a tener una distribución de velocidades. Y todo esto es parte de la capa límite. En esta figura en particular, inclusive tenemos que la capa límite a su vez tiene una subcapa, que es lo que llamamos la subcapa laminar, ¿no? Dado que en el fondo, muy cerca al fondo, las velocidades son bajitas y podemos decir que aquí predomina el flujo laminar, ¿no? Y eso, bueno, eso es parte de lo que nosotros hemos estudiado cuando hemos estudiado los perfiles de velocidades. Que dicho sea de paso, es importante que esto lo tengan claro, porque esto es también parte que podemos evaluar, ¿no? Entonces, la capa límite es básicamente la zona donde predominan los esfuerzos cortantes. Entonces, esto que lo hicimos en la clase, me parece que es la clase 7 o 9, es lo mismo que usted tiene aquí, fíjese. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, fíjese acá, la capa límite también va aumentando. O sea, en otras palabras, si usted quiere, puede dibujar aquí vamos a dibujar acá. Aquí hay un incremento de velocidades, un gradiente de velocidades. Y fuera de la capa límite, las velocidades son constantes, ¿no? Constantes. Pero dentro de la capa límite van aumentando. Pero crece, crece, crece y llega eventualmente a ocupar todo el perfil de flujo. O sea, de acá para acá, tiene todo un perfil de velocidades. Entonces hay esfuerzos cortantes, hay fricción. Y eso justamente es lo que facilita a que el aire
que está en la atmósfera puede incorporarse dentro del flujo y empieza aquí el proceso de aireación. Pero el fenómeno de crecimiento de la capa límite es el mismo que vimos nosotros para el caso de perfiles de velocidades en canales. Y de hecho, fíjense, esto también se da en tuberías, ¿no? Y en su momento también vimos algo de esto en tuberías, ¿no? ¿Esto está claro o tiene alguna duda más en particular sobre este aspecto? Ingeniero, en ese caso ya es muy poco probable que se forme la subcapa laminar. Aquí sí, sí, porque, a ver, es buena pregunta lo que usted hace, porque la subcapa laminar, de hecho, es una zona de bajas velocidades, ¿no? Es una zona de bajas velocidades, ¿no? O sea, tampoco nos podríamos decir que no se va a formar, pero en realidad, en la medida que las velocidades sean bajas, probablemente sí se forme. Pero aquí hay un aspecto más, que al menos en los aliviaderos, las velocidades que se alcanzan son bastante altas, ¿no? Entonces, probablemente esas altas velocidades se van a aproximar mucho, mucho al nivel de fondo, ¿no? Entonces, esta subcapa laminar es muy posible que no se forme porque también el flujo se hace muy turbulento, ¿no? Entonces, o bien lo comprime así en demasía, ¿no? Y es más difícil que se forme, ¿no? Pero en un canal de baja pendiente, sí es posible que usted, y de baja pendiente y liso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Liso, es muy posible que sí se forme la subcapa laminar. Pero en el caso en un canal de fuerte pendiente ya es un poco más difícil, ¿no? Porque acuérdense, las velocidades que se presentan aquí son 50 metros por segundo, se produce aireación, o sea, hay una gran turbulencia, entonces probablemente es muy poco probable que se presente acá una subcapa límite, ¿no? Pero sí tenemos que todo es parte de la capa límite, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro concepto que quisiera que aclaremos de cualquier parte del curso, ¿no? Ingeniero, respecto al tema de flujo variado, hay ¿Ya? un par de problemas que no logramos resolver en clase respecto a ese tema. No sé si podría plantearlos tal ¿Están vez. planteados aquí en separatas? Sí, A ver, sí están problemas, son tres, ¿en qué me separata está? A parece. ver. En el que lo llamó eh, adicional de semana 13. Ya, vamos a ver. Semana 13. Semana 13. Ah, ya eran unas separatas adicionales, ¿no? No sé si lo puse en la semana 12. Acá, ¿no? Sí. Al final me parece que está. En todo caso está en la otra, en la semana 13, en el otro PDF. A ver. Ya. A ver. Lo tengo con otro nombre, me disculpará. En la otra carpeta me parece, en la de semana 13. Vamos a ver acá. Acá quizás. Aquí. Sí, sí, ingeniero, esos dos problemas que tienen, bueno, el último, ¿no? También, el que tiene pendiente adversa, ¿no? Ya. Ya. A ver, por ejemplo, veamos acá. Acá se dice. em, Acá se dice que la profundidad inmediatamente aguas abajo la comporta de 50 centímetros, ¿no? Entonces, la velocidad del flujo es 10 metros por segundo. Claro, acá están dando un dato, ¿no? Que aquí el flujo tiene una velocidad de 10 metros por segundo, ¿no? 10 metros por segundo. Y tienes un tirante de 50 centímetros. Dice, esbozar y calcular el perfil de flujo. A ver, empecemos con el esbozo del perfil de flujo. Bueno, acá hay un dato interesante. Eh, Acá no tengo información sobre el ancho, ¿no? Entonces podemos suponer que esto es un canal ancho, ¿no? Esto es un canal ancho, ¿no? Entonces, en un canal ancho, ¿ustedes se acuerdan? El caudal específico se puede expresar como el producto de la velocidad por, por el tirante, ¿no? Entonces tienes acá 10
por 0.5. Entonces tienes un caudal específico de 5 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. Entonces partes por tener aquí ya el caudal específico. Claro, ahora aquí el tema está en cómo sería el esbozo del perfil de flujo, ¿no? A ver, esta es una pendiente adversa, ¿no? O sea, ustedes ven acá que esta es una pendiente adversa. Entonces, dijimos que esto era físicamente posible, ¿no? En la medida que aquí yo tenga una carga que posibilita que salga una especie de flujo a presión, ¿no? O sea, con una carga el flujo sale a presión y puede avanzar, puede remontar, ¿no? Entonces, para pendientes adversas, nosotros tenemos aquí vamos a ver acá. Tenemos dos situaciones. Una curva A3 y una curva A2, ¿no? Fíjense, en nuestro problema está claro que eh, bueno, creo que va a quedar claro cuando hagamos un pequeño cálculo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto vale el tirante crítico, pues, ¿no? Entonces, porque se acuerdan, al inicio tenemos un tirante de 50 centímetros, ¿cierto? 50 centímetros. Entonces, vamos a ver si se trata de un perfil A3. Sería A3 si es que el tirante crítico es más grande que esos 50 centímetros, ¿no? Entonces, veamos. Habría que calcular el tirante crítico, ¿no? Para un canal ancho, ustedes saben, es raíz cúbica de Q cuadrado sobre G, ¿no? ¿Cuánto tenemos acá? ¿Alguien lo sacó? ¿Cuánto sería ese tirante crítico? 1,37. 1,37. ¿Ok? Entonces, como ven, si yo quisiera dibujar la línea de tirante crítico, sería una línea así, ¿no? Y ese tirante crítico es 1,37, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, voy a dibujarlo por acá. Quiere decir que el tirante a la salida de la compuerta es menor que el 1,37. Por lo tanto, aquí empieza esto siendo un perfil A3, ¿no? ¿Sí? Empieza siendo un perfil A3. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y cómo continúa? Porque tengo dos posibilidades, ¿no? Volvemos acá a la figura. De hecho, ya algunos se estarán dando cuenta que esto es muy parecido a un problema que ya resolvimos, ¿no? O sea, el A3 que sigue avanzando, ¿no? Lo máximo que puede llegar es a un tirante crítico, y si se llega a un tirante crítico se va a formar un salto hidráulico, ¿no? ¿No? O sea, en el problema de abajo, y tengo esto que va subiendo. Entonces podría ser que siga, bueno, esta es la caída, ¿no? Que siga subiendo, siga subiendo, siga subiendo, y eventualmente, antes de llegar al tirante crítico, ya llegamos a la caída y entonces cae. Entonces todo es A3. Pero la otra posibilidad es que este canal suba, suba, suba y forma un salto hidráulico. Y luego de ahí cae, ¿no? Como una curva A2. Entonces tengo esas dos posibilidades, ¿no? Que todo sea A3 o que eventualmente sea A3 y A2, ¿no? Entonces, en nuestro caso tenemos que dilucidar en cuál de las situaciones estamos, ¿no? Si es A3 o eventualmente se forma un salto hidráulico y luego cae, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, digamos, determinar
una distancia que necesita este perfil A3 para llegar al tirante crítico. Si esa distancia es mayor que 100, entonces esto va a seguir así y va a caer. Pero si esa distancia es menor, se va a formar un perfil A2, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ver cómo va progresando este perfil A3, ¿no? Claro, obviamente acá, nosotros recibimos algo muy parecido para un canal horizontal, ¿no? Pero bueno, acá no se trata de un canal horizontal, por lo tanto no podemos utilizar esa ecuación. Pero lo que sí podríamos hacer es trabajar con las expresiones de Brice, ¿no? Que son justamente para canales anchos, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, la función de Brice tenía esta forma, ¿no? A ver, un momento. Claro, ahora, aquí tendríamos un problema con la función de Brice, porque en la función de Brice necesitamos un tirante normal, ¿no? Tenemos un tirante normal. Y en esta situación de pendiente adversa no tenemos un tirante normal, ¿no? Que se forma. Entonces, probablemente lo que tendríamos que utilizar, en nuestro caso, más que la función de Brice, es trabajar con las metodologías de paso directo o paso estándar, ¿no? Para poder hacer el cálculo. Pero podemos hacer lo siguiente. Creo que la manera más sencilla acá sería trabajar con la expresión para el método de paso directo, ¿no? A ver, ¿cómo era esta función para el paso directo? No. El paso directo, ¿no? Esta función, ¿no? Con esta función, a ver, un momento. Entonces podrían utilizar esta función de acá, ¿no? ¿Cómo podría ser? A ver, voy a copiarlo acá ya en la fórmula. L es igual a Y1 más B1 cuadrado sobre 2G menos Y2 menos B2 cuadrado sobre 2G entre una pendiente de energía media menos un S sub 0, ¿no? Entonces ustedes podrían considerar, por ejemplo, que la sección 1 es esta, ¿sí? Y digamos, a ver, yo quiero ver qué pasa si llego acá, ¿no? Si esto es 2, ¿no? Entonces, bueno, creo que mejor sería ir avanzando en el camino, porque acá vamos a llegar a un caso de pendiente infinita, ¿no? Y esto no vamos a poder terminarlo acá. Pero podemos ir avanzando. Claro, probablemente el procedimiento sería hacer una especie de tabla, ¿no? A ver, vamos a probar. Tengo acá 50 centímetros. Sabemos que esto va a pasar, por ejemplo, por 1 metro, ¿sí? Va a pasar por 1,20 m hasta 1,37 m, ¿no? Podríamos hacer una prueba, pero podríamos también ir graficando el perfil de flujo. En todo caso, por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo. ¿Qué pasa entre 0,5 y 1 metro?
¿no? Entonces Y1.5, B1 es el 10 metros por segundo, que es el dato. Y2 puede ser el 1 metro. Y B2 lo calcularía como Q entre Y2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tengo acá lo que está en el numerador, y en el denominador tengo acá una pendiente media, ¿no? Y esa pendiente media del tramo la obtengo promediando las pendientes de energía en 1 con la pendiente de energía en 2, ¿no? ¿Cómo calculo la pendiente de energía en 1 y la pendiente de energía en 2? Bueno, ustedes saben que, bueno, la fórmula de Manning es Q por A por R a la 2 tercios por S a la 1 medio sobre N, ¿no? Pero nosotros habíamos visto una versión para canales anchos, ¿no? A ver, donde el área es B por Y, el radio hidráulico es igual a Y a la 2 tercios por S a la 1 medio sobre N, ¿no? Entonces B pasa a dividir acá y tienes acá el caudal específico, acá tienes Y a la 5 tercios, tienes acá S a la 1 medio y acá tienes entre N, ¿no? Entonces, en nuestro problema Q es conocido, ¿sí? N es conocido, y para un valor de Y dado, por ejemplo 50 centímetros, puedo calcular la pendiente, y eso vendría a ser el que tengo acá. Y para un valor, por ejemplo, de 1 metro, ¿no? De Y puedo calcular la otra pendiente, ¿no? Y esta pendiente de acá es la pendiente media, ¿no? El promedio de los dos. Y este S sub 0 es la pendiente de fondo, ¿no? Claro que en este caso es negativa, ¿no? Porque es en contrasentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría probar, ¿no? A ver, entre 50 centímetros y 1 metro, ¿qué longitud necesito? Entonces esto me tiene que dar un valor, ¿no? Si esto me sale ya, por ejemplo, más de 100 metros, ya esto es directamente un perfil A3, ¿no? Si esto es menor, de repente yo podría ir acercándome un poquito más, ¿no? A ver, ¿qué pasa con 1,37 m o 1,30 m, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí yo puedo ir obteniendo esta distancia, ¿no? En realidad el procedimiento es muy similar al procedimiento que seguimos para hacer el ejercicio para canales anchos, ¿no? ¿Sí? Este ejercicio de acá, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Donde utilizamos esta fórmula. Entonces, de lo que se trata aquí es de determinar si es que en esta distancia se puede llegar solamente a un perfil A3. Si es que no, si es que la distancia necesaria para pasar de 0.50 a 1,37 es más pequeño que 100 metros, si tengo eso, entonces acá lo que va a hacer es que se va a formar acá un perfil A2 por acá, ¿no? Donde esto va a bajar así, ¿no? Y el punto de control va a ser el tirante crítico, ¿no? Entonces, si esta es la situación, si mi análisis cualitativo me diga que esto es así, entonces tendré que hacer el mismo análisis que hicimos para el canal horizontal, ¿no? Voy a tener que hacer acá una especie de curva, donde voy construyendo, a ver, tengo acá tirante, tengo acá X, entonces voy construyendo el perfil A3, así, voy construyendo el perfil A2, que es así, y lo que tendría que hacer es ir construyendo para cada tirante el conjugado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Entonces tengo acá una curva conjugada que va bajando así, ¿no? ¿No? Entonces, cuando yo tenga acá una intersección, aquí se va a formar esta curva, ¿no? Y va a ser mi perfil de este tipo, ¿no? A3, A2 y conjugado, ¿no? El procedimiento es similar al que seguimos para el canal horizontal. Ingeniero, disculpe, tengo una duda. ¿Es el conjugado del tirante o el conjugado del tirante más la cota? A ver, acá usted tiene un valor, ¿no? ¿Sí? Este es Y1, ¿sí? Entonces, el tirante conjugado es el tirante que se produce si el salto hidráulico se presentara acá, ¿cierto? Entonces, el Y2 vendría a ser desde acá. Disculpen ustedes que acá no, el lápiz no funciona muy bien, ¿eh? Sería desde acá hasta el fondo,
Y2, ¿no? O sea, lo que usted se está imaginando es que usted tiene acá un salto hidráulico que tiene acá un tirante Y1 y de pronto se produce un salto hidráulico. El salto hidráulico teórico es vertical, pues así, ¿no? ¿No? Entonces inmediatamente se produce acá el tirante Y2, ¿no? De Y1 pasa a Y2. ¿Sí? ¿Eso está claro? Ingeniero, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro el procedimiento? Ingeniero, una consulta. Sí, ¿Por dígame. qué no utilizamos la función de Brice en este problema? Porque la versión que tenemos se necesita el tirante normal. Y aquí, en una pendiente adversa, no podemos, o sea, no se puede, digamos, desarrollar un tirante normal. Acuérdense que el tirante normal es un tirante de flujo uniforme, ¿no? Que se da cuando usted tiene un canal, pues, con pendiente que va hacia abajo, ¿no? Si usted aplica la fórmula de Manning o Chezy o lo que usted quiera, se forma un tirante normal. En cambio aquí, naturalmente no se puede formar un tirante normal. ¿Está claro? Sí, sí, ingeniero. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, cuando se reemplaza el S0, se pone con el signo. Claro, esta fórmula que está tal como usted la ve acá, esta pendiente S0 es una pendiente que va descendiendo, ¿no? Entonces, si va hacia abajo, usted le pone el S0 positivo, ¿no? Pero aquí es contrapendiente, ¿no? Entonces tendría que ponerle el valor negativo acá, ¿no? Y acá va a salir positivo, ¿no? Es ingeniero. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Ingeniero, Sí, dígame. si se tiene una sección compuesta, ¿cómo se halla el tirante crítico? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? En realidad, el tirante crítico es el tirante cuando usted tiene un número de Fruit igual a 1, ¿cierto? ¿No? Entonces, bueno, imagínense que es una sección cualquiera, ni siquiera es compuesta. Así nomás, ¿no? Así, irregular si usted quiere, ¿no? Entonces, si usted determina acá que el Fruit es igual a 1, básicamente usted necesita saber con qué tirante usted tiene un Fruit que es igual a B entre raíz de G. En realidad, usted sabe que el concepto es G por D, ¿no? Donde D es la profundidad hidráulica, ¿no? Que es A entre T. O sea, esto es para una sección de cualquier tipo. Una sección compuesta es una sección algo particular. En principio usted podría hacer para una sección compuesta así, ¿sí? Usted podría aplicar este concepto, pero probablemente sea una aproximación algo gruesa, ¿no? Porque claro, usted para un caso así, usted puede calcular un tirante, ¿sí? Para ese tirante usted puede hallar un área, puede hallar un ancho superficial, ¿cierto? Entonces usted podría obtener todos esos términos, ¿no? La velocidad media, la profundidad hidráulica, que es el área total entre el T. Entonces podría hallar una función, un número de Fruit para toda la sección compuesta utilizando este mismo concepto. Pero es algo grueso, a decir verdad, ¿no? Porque en realidad en una sección compuesta, en la realidad es muy posible que usted tenga un patrón de flujo en la parte central y otro patrón de flujo en las planicies, ¿no? Porque usualmente en las planicies usted tiene bajas velocidades, ¿no? Y acá son más altas velocidades. Pero una manera aproximada y gruesa es hacerlo de esta manera, ¿no? Con esto, ¿no? En estricto, usted también podría evaluar número de fruits para las subsecciones, ¿no? Un número de fruit aquí, otro fruit acá, otro fruit acá, y es posible que usted tenga en una sección regímenes de flujos diferentes, ¿no? Bueno, no es el caso más común, pero es posible, ¿no? Entonces, una manera es hacerlo de esta forma, ¿no? Hay otras metodologías que ya hacen divisiones parciales, también podría aplicarlo, ¿no? Pero la manera más sencilla sería haciendo esto, ¿no? Pero como digo, es una aproximación, digamos, inicial y gruesa del asunto. ¿Ok? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ingeniero, Sí, dígame. sí, en el mismo caso de tener una sección compuesta, ¿cómo podríamos calcular el perfil? ¿La fórmula
que hemos utilizado para este problema también cumpliría para Ya. el caso de esta sección? Sí, esa es también una pregunta muy interesante, ¿no? Se refiere al perfil de flujo, ¿no? O sea, si usted quiere aplicar la ecuación de energía, ¿cierto? Lo que tiene que hacer acá es un tema importante aquí. En estricto, estas velocidades están multiplicadas por un coeficiente, ¿no? Un alfa 1, un alfa 2, ¿no? Entonces, para secciones regulares de este tipo, con frecuencia este alfa 1, este alfa 2 se aproxima a 1. Pero en secciones compuestas así, ya estos alfas tienen algunas correcciones, ¿no? Entonces, se suelen trabajar con valores ponderados en la sección transversal, ¿no? Una aproximación es haciendo con alfa igual a 1, pero aquí nosotros dijimos que si ustedes quieren analizar este caso, deberían buscar alguna bibliografía ya más puntual, ¿no? Entonces, de repente algunos ya la vieron, en el libro de Bente Chow, por ejemplo, existe una metodología donde ustedes pueden obtener estos alfas para casos de decisiones compuestas, ¿no? Que no son necesariamente alfas que sean igual que 1, ¿no? Pero sí, habría que hacer algunas correcciones, ¿ok? Pero acá el tema es que usted tiene que tomar en cuenta el efecto en los alfas. Ingeniero, solamente en la velocidad, en esa carga de velocidad, ¿el tirante no tendría también tal vez una corrección? Bueno, no, porque la energía la estamos calculando de la sección, ¿no? O sea, acuérdense que este análisis que nosotros hacemos es un análisis unidimensional, ¿no? Un momentito, a ver, espérense. Sí, nosotros hacemos una... Esta ecuación de energía que usted ve acá es una ecuación unidimensional. Entonces, nosotros hacemos una simplificación. Esta velocidad es como si fuera la velocidad media de la sección, ¿cierto? ¿No? Solo que en una sección compuesta, esta velocidad necesita ser afectada por un coeficiente, ¿no? Para que toda esta carga de velocidad sea una especie de representativa de toda la sección, ¿no? Este y sigue siendo pues la distancia de la superficie hasta el fondo, ¿no? Y este z sigue siendo el tirante desde el fondo, ¿no? Entonces sí, o sea, esta es una aproximación unidimensional, pero para que sea precisa, en una sección compuesta, este alfa tiene que ser tomado en cuenta. ¿Ok? Sí, ingeniero, sí, gracias. Ok, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, respecto al tirante crítico en secciones compuestas, había leído que pueden existir hasta 3 Claro. en este tipo. ¿Y cómo se clasifica entonces el régimen que sigue el canal, la sección compuestas? Por ejemplo, si sobrepasa su primer tirante crítico, ¿es un flujo subcrítico o supercrítico? Como le digo, en una sección compuesta, dado que usted tiene, digamos, bueno, bastante marcado en todo caso, ¿no? Que en las planicies puede tener velocidades bastante diferentes con respecto al canal central, ¿no? Entonces, es muy posible que en una sección compuesta usted pueda tener en las planicies regímenes diferentes a la sección central. Entonces, no necesariamente usted va a poder afirmar el régimen es subcrítico para toda la sección compuesta. No necesariamente, ¿no? O sea, usted podría decir, bueno, acá en la parte central es quizás supercrítico, en cambio acá en los costados es subcrítico, ¿no? O sea, de hecho, justamente para esos casos es que ya existen los llamados modelos de tipo bidimensional, ¿no? ¿Se acuerdan lo que vimos el día de ayer? Cuando dijimos que para estudiar este caso particular del río Ica, estudiamos un modelo bidimensional. Entonces ahí las técnicas son diferentes, ¿no? Las técnicas que hemos visto en este curso son básicamente para casos de flujo unidimensional, ¿no? De hecho, para entender el flujo bidimensional, usted debe conocer el flujo unidimensional, ¿no? Pero sí, es posible que en una sección usted tenga más de un régimen de flujo, ¿no? Un régimen en una margen, otro régimen en la parte central, otro régimen en la otra planicie, ¿no? Entonces, no necesariamente usted va a poder afirmar que siempre el régimen es el mismo para todos. ¿Ok? Sí, ingeniero, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sobre cualquier tema, puede ser esto o otro tema que ustedes consideren.
Ingeniero, respecto a la última práctica que tomamos, ¿Ya? en mi caso encontré que la bajo intervenía en el desarrollo del flujo. Ya Un no- problema así se tiene, es el anterior, en ese mismo PDF. Ah, ok, como este, ya. Ya. Ya, disculpe que no le escuché muy bien. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Sí, ¿me escucha? Ya, ahora yo no le escucho, ¿eh? ¿Me escucha? Yo no le puedo escuchar. Parece que hay un problema con su audio. Si no, ¿algún otro más tiene alguna pregunta? ¿O me podría repetir la pregunta que no le escuché bien a su compañero? Disculpe. Ingeniero, ¿ahora me Sí, puede escuchar? ahora sí le escucho bien, sí. Ok, ingeniero. Mi pregunta era sobre la última PC, el problema Sí. donde tuvimos así una cota aguas abajo. Ah, ok, Encontré sí. que eso influía en todo el perfil de flujo y tengo esa duda de que no empalmaba el perfil con las cotas aguas abajo. No sé si podría A ver, no necesariamente aclararnos un influye poco eso. en todo el flujo, ¿no? Por ejemplo, aquí. A ver, ¿resolvió usted este problema? No, ese no. Bueno, El de la PC el problema de la W. práctica era básicamente una ampliación de este mismo de aquí, ¿no? Eh, claro, aquí los pasos era primeramente calcular tirantes normales y tirantes críticos, ¿no? Ese es el paso. Bueno, pero así, ¿verdad? El paso inicial a esto es determinar el caudal, ¿no? A ver, yo no sé si ustedes lo hicieron, pero en este caso el caudal se calculaba a partir de la información que ustedes tienen aquí a la entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá que tenemos, a ver, podemos decir que aquí tengo una sección 0 y acá una sección 1. Y entonces en la sección 0 yo tengo acá un tirante 0, ¿no? Bueno, de lo que estamos viendo ahí, el tirante en 0 es 1.50, ¿no? 1.50, ¿no? Y en 1, el tirante es 50 centímetros, ¿no? Entonces, eh, una manera era haciendo una aproximación, o sea, si no tengo más información, ¿sí? Yo puedo suponer que la energía en 0 es igual a la energía en 1, ¿no? O sea, sabemos que hay una pérdida de carga, pero si no tengo más información, este puede ser un supuesto, ¿no? Y entonces decimos que la energía en 0 más la velocidad en 0 al cuadrado sobre 2g. Claro, obviamente que hay un z en 0 también, ¿no? Es igual a un z en 1 más un y1 más un b1 cuadrado entre 2g, ¿no? z1 es igual a z0, y sub 0 es igual al 1.5. La velocidad en 0, dijimos, esto es un canal ancho también, ¿no? La velocidad en 0, acuérdense que sería el caudal específico, que no sé cuánto vale, pero quiero hallarlo, entre el tirante, o sea, entre 1.5 al cuadrado entre 2g. El tirante en 1 es 50 centímetros, y el tirante, y la velocidad en 1, disculpen, lo voy a colocar acá abajo, sería el caudal específico entre 0.5 al cuadrado sobre 1 entre 2g. Entonces, bueno, esto es igual, disculpen, acá igual acá, ¿no? Y de aquí se despeja cuánto vale Q. Usted me hizo esta pregunta, ¿usted sí calculó el caudal de esta manera? El caudal lo calculé con la fórmula para compuertas, en donde utilizamos un coeficiente. Ya, usted lo trabajó con un coeficiente, en todo caso. Así es. Ya, ok, bueno, si lo hizo de esa manera o lo hizo de esta manera, pues pero el paso inicial es calcular el caudal. ¿Ve? Entonces, obtiene un caudal. Ese es el paso inicial, ¿no? Ingeniero, disculpe, se Sí, obtiene el caudal específico, ¿no? No el caudal. así es el caudal específico, es el Q minúsculo.
Ok, entonces, ese es el paso inicial. Calcular este caudal, ¿no? El caudal específico, claro está, ¿no? Entonces, con el caudal específico usted calcula el tirante normal y el tirante crítico para, eh, para todos estos tramos, ¿no? Eh, ¿Alguno de ustedes ha calculado cuánto vale el tirante normal y el tirante crítico en este problema? Ingeniero, ¿se usaba la fórmula de canal rectangular Para, para hallar el Y crítico? sí, porque un canal ancho es un canal rectangular. Sí, así lo calculé. Ya, a ver, dígame usted, ¿cuánto vale su tirante crítico para este caso? Ah, no, para este caso no lo hice, sino para la práctica. Ya, ¿alguien lo ha hecho para este caso? ¿O lo puede hacer? Ingeniero, yo recuerdo esa vez que la había realizado, pero calculé el caudal específico con la fórmula que dijo mi compañero de compuertas Ok, y me salió un tirante crítico de 0.63. ya. Pero si Pero, alguien lo puede confirmar mejor, porque lo calculé hace tiempo. bueno, ok, 0,3 y ahora me interesa saber cuánto vale el tirante normal 1 Ahí y el el tirante tirante normal 1 es normal 2, 0.42 lo tengo acá. 0,42. Ok, Ujú. y el tirante 2 normal 2, es 1.1 tengo. 1,1 metros. Y el tirante normal 3, Mm, no, ese no llegué a calcular, ingeniero. ya, a ver, Todavía. si alguien lo ha hecho. Ingeniero 0.59. ¿Cuánto? 0.59. El 3. Sí. A ver, un momento. 0,59 metros. Ya, Ya, ingeniero, con un caudal específico de 1.55. 1,55. Ah. Ya. Ok. Bueno, aquí en principio, esto es lo básico, ¿no? Para empezar los cálculos. Bueno, no sé si están bien, me imagino que estarán bien. Si alguien puede chequearlos, ¿no? Sería bueno para tener esto claro, ¿no? Sí, ingeniero, a mí me salieron números cercanos, pero yo tomé el caudal específico como 1,5. Ya, ok. Entonces, a ver, si empezamos, tirante crítico 0,63, ¿no? A ver, vamos a hacer 0,63. Si trazamos una especie de línea, ¿no? Por acá 0,63. Ese sería el tirante crítico, ¿no? Ahora, eh, acá el tirante es 0,5, ¿no? Justo a la salida de la compuerta, 0,5, ¿no? Que es menor que el tirante crítico, que es 0,63. Y el tirante normal, a ver un segundo acá. Perdón. El tirante normal en este primer tramo es 0,42, ¿no? Vamos a dibujar acá la línea del tirante normal. Sería una más pequeña, ¿no? Más pequeño que 0,5, ¿no? Acá y más pequeño que el tirante crítico. En el segundo, el tirante normal es 1,1. Vamos a dibujar la línea, que por acá, ¿no? Y en el tercer caso es 0,59,
que es más pequeño que el tirante crítico, ¿no? Ese es el tirante normal, ¿no? ¿Sí? Ya. Y ahora déjenme cambiar acá el color. Voy a pasar a verde. Entonces, a ver, esto se trata de un esbozo. O sea, no sabemos cómo es esto, pero podemos tener una idea de qué va a suceder aquí. En principio, fíjense, de 0.5 va a tender a bajar a 0.42, ¿no? ¿Cierto? Que es el tirante normal acá, ¿no? Y acá estamos en flujo supercrítico, ¿no? ¿Qué tipo de curva se presentará acá? ¿Qué dicen ustedes? A2, ingeniero. Claro, acá lo tengo. ¿Cuál dijo usted? A2. A ver, Oh, no, cuidado. es S2, 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 S2. Claro, claro, estamos en supercrítico, ¿no? Sí, sí, Supercrítico. S2. Y entonces estaríamos con esta curva, ¿no? Pero hay que ver acá que estamos menor que el tirante crítico, ¿no? Entonces, de un valor más grande del tirante normal, baja a un valor menor, ¿no? Entonces, un S2 es lo que se muestra acá, ¿no? Una tendencia a S2, ¿no? Entonces, acá pues habrá que esta curva va a ir bajando así, de esta manera, ¿no? ¿No? Que sería una curva S2, ¿no? Bueno, seguramente que eventualmente llega a convertirse en un tirante normal. Ahora, sin embargo, vemos aquí también otra cosa. Cuando llegamos acá tenemos un flujo supercrítico. Y por acá va a haber un flujo subcrítico, ¿no? Entonces, va a tener que formarse aquí un salto hidráulico, ¿no? Pero ese salto hidráulico también habría que ver cómo lo hacen. Vamos a tener dos posibilidades, ¿no? Miren, el salto hidráulico podría producirse en este tramo, vamos a llamarlo tramo 1, ese es tramo 2 y ese es tramo 3, ¿no? Tengo dos posibilidades, ¿no? Entonces, el salto hidráulico podría producirse en el tramo 1, ¿no? Si se da en el tramo 1, o sea, si el salto hidráulico se da en el tramo 1, quiere decir que pasaría desde este tirante normal hasta un tirante conjugado, ¿no? O sea, aquí aplicaría mi fórmula para salto hidráulico en canales rectangulares, ¿no? Donde el Y1 es el tirante normal y el Y2 sería el conjugado. Ahora, habría que ver el valor de ese conjugado, ¿no? ¿Por qué? Porque podría yo tener que ese conjugado, bueno, de hecho va a ser un flujo subcrítico, ¿no? Entonces, vamos a ponernos el caso, que venga de acá y tenga un valor que llegue por acá. ¿Ya? Ya, y más bien voy a hacer una cosa, ya, bueno, está bien. Imagínense que calculo que un jugado y me sale por acá. Y digamos que este valor es más pequeño que el tirante que se da en el tramo 2. Entonces, si esto fuera el caso, fíjense, déjenme acá hacer una cosa. Voy a extender un poquito esto, un poquito más acá. Ya, voy a extender esto por acá, extiendo esto por acá. Entonces, voy al verde. Si este tirante conjugado es más pequeño que este tirante que se presenta acá, entonces aquí se va a unir con una curva. ¿Qué curva sería esta? Según esto sería una curva S1, ¿cierto? Entonces tendría aquí una curva S1, ¿no? Esta es una posibilidad, ¿no? S2, conjugado, curva S1, ¿no? Si me saliera una curva que es más grande que este nivel de acá, entonces probablemente no se va a formar un salto hidráulico en este perfil, en este tramo 1, sino más bien esto se va a extender hasta acá abajo, y ahí
ya generaría una cosa que ya sería más realista con lo que se puede formar acá, ¿no? Entonces, eso habría que analizarlo en función de los números, de los valores. Pero sigamos con este escenario. A ver, ya, este es un escenario posible. Ahora, ¿qué cosa va a pasar acá? Aquí se pasa desde un flujo subcrítico a un supercrítico. Esto está más fácil, ¿no? Esto está más fácil. Aquí está claro que para pasar de esto a esto, va a tener que pasar por el tirante crítico. O sea, acá el tirante crítico. Y entonces acá se va a formar un perfil de ese tipo. ¿Qué tipo de perfil es este, señores? M2, ingeniero. Claro. M2, ¿no? Y aquí, de acá para acá, estamos en un supercrítico, ¿no? ¿Qué tipo de perfil se va a dar? Otra vez, supercrítico, es muy parecido al que está acá, ¿no? Un perfil S2, ¿no? S2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, y acá finalmente, bueno, aquí sí, no sé si alguien lo calculó, pero, a ver, este tirante que se genera aquí, ¿alguien lo ha hallado? Se puede calcular, ¿no? ¿Cuánto vale este tirante, no? Simplemente de esta costa voy restando, ¿no? Con longitud por pendiente, con estas, y puedo obtener aquí el valor de esta altura. Vamos a suponer que esta altura, Ingeniero, 1.15, ingeniero. 1.15 ya, 1.15, Sí. que es más grande que el tirante crítico, ¿no? Entonces, para que esto se pueda empalmar con esto, y aquí estamos en flujo supercrítico, ¿no? Acá se debe formar un salto hidráulico, ¿no? Entonces, si este salto hidráulico se da en este tramo, entonces esto va a ser muy parecido a lo que tenemos por acá, ¿no? Que acá se forma un conjugado y de acá se da seguramente un perfil de tipo S1, ¿no? S1, ¿no? Esta es una posibilidad, ¿no? Obviamente, esto se va a corroborar con el análisis cuantitativo, pero este es un perfil perfectamente posible, ¿no? Ahora, claro, miren, aquí estamos marcándolo así esquemáticamente que cae por acá, pero claro, todo depende también de la distancia, puede estar más atrás, puede estar más adelante, ¿no? Entonces tengo las longitudes suficientes para que estos vayan empalmándose entre sí, ¿no? ¿Está claro este procedimiento? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Ingeniero, en el tercer tramo, esa era mi duda prácticamente, porque usted hace 2 semanas creo, mostró en el GEC-RAS Sí, justo un modelo parecido, ¿no? ok, Y al último había un embalse. Sin embargo, al momento la curva M2 llega al tirante crítico sí. y el programa no le botó la curva S2, sino que de frente parece como si lo unió con una curva directo al embalse. ¿Es así o De- si todo depende de las longitudes, ¿no? Porque mire, aquí esta curva está retrocediendo, ¿no? Y aquí lo he colocado aquí porque esto es esquemático, ¿no? Pero yo le pongo un caso. Imagínense que esta curva de S1 hasta S2, imaginen que esta longitud, luego de calcular, ¿no? Le sale, le sale más grande que 300 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente esta cosa avance hasta por acá e invada esta zona que está aquí, ¿no? Y no permite que se desarrolle esto. Dudo que sea así, en realidad, porque aquí tengo un caso de flujo supercrítico, ¿no? Pero es posible, ¿no? O sea, si este nivel estuviera más alto, probablemente esto sería más factible en un nivel que no sea 997, sino un nivel más elevado, ¿no? Es como si remansara el flujo, impulsa el salto hidráulico, lo mueve hacia más atrás. Y eventualmente se mezclan y alguna de estas cosas no funcionan. Pero eso ya sale del cálculo. El análisis cualitativo que esperamos es una cosa como esta. Pero en el análisis cuantitativo es donde se define si efectivamente estas cosas se dan, ¿no? Porque cada uno de estos perfiles requiere unas longitudes, ¿no? Para desarrollarse. Entonces, eso va a salir del cálculo. ¿Ok? ¿Eso está claro? sí, ingeniero. Sí, sí. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esto?
Ok, entonces es básicamente, bueno, seguir el procedimiento, practicar, ¿no? Y, ustedes saben, bueno, estamos en una situación diferente, pues todos ustedes tienen su Excel. Normalmente en nuestras pruebas de mecánica y fluidos que hacemos en la universidad, pues nadie utiliza laptops, ¿no? Nunca permitimos usar laptops, pero bueno, ahora es diferente, ahora todo ha cambiado, ¿no? Entonces yo me imagino que ustedes en sus casas todos tienen ya sus hojas programadas, ¿no? Entonces si yo les pongo un problema como esto, ustedes van a tener que ahí empalmar cosas, ¿no? Es mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, pero este es básicamente el procedimiento que se sigue acá. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre este tema o algún otro tema? Ingeniero, justo para ver dónde se produce el salto cuando hay un cambio de pendiente, tendría que comparar ese tirante conjugado con el tirante normal del segundo tramo, ¿no? Y ver en dónde se ¿Te produce. refieres a, por ejemplo, algo como Sí. esto? Ajá, a ese. Claro, este conjugado de acá con el que se presenta acá. Sí, sí, sí. Tienes que evaluar. Porque, por ejemplo, aquí, fíjate, eh, para que puedas tener la curva S1, este tirante de acá tiene que ser más pequeño que esto, ¿no? ¿Sí? Si esto te saliera más grande, tú ves acá que no tienes esa posibilidad, ¿no? O sea, solamente tienes el S1, ¿no? O sea, el S1 es la única curva que se puede producir en este caso acá, ¿no? Entonces, si se da en el otro caso, que esto avance, seguramente tendrías ya una situación de otro tipo, ¿no? Probablemente una curva M1, ¿no? Que avance luego una curva M1, ¿no? Que sería de otra opción, ¿no? O sea, que acá se forme una curva, eh, digamos ya, que corresponda al perfil en todo caso, ¿no? Pero para eso es necesario hacer los cálculos que me demuestren qué cosa va a salir, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, cuando a veces realizo los cálculos en Excel con la función de objetivo, a veces bota dos valores, ¿no? Por eso es que, Justo el análisis cualitativo sé que te guía, ¿no? Porque un valor va a ser, ambos quizás matemáticamente son posibles, ¿no? Pero solamente uno de ellos es físicamente posible, ¿no? Entonces, el análisis cualitativo ya te va guiando, pues, ¿no? ¿Cuál es el valor que tú deberías utilizar, ¿no? Por ejemplo, mira, imagínate que estamos en pleno cálculo y tienes acá, bueno, digamos que empiezas de acá hacia arriba, que tienes una sección, acá tienes otra sección, ¿no? Esta es la sección A y esta es la sección B. Entonces tú tienes acá un valor, ¿sabes cuál es ese valor? Entonces aplicas entre A y B la ecuación de energía, ¿no? Y acá, con tu función objetivo te salen para Y dos valores. Un valor que es más pequeño que el tirante en B y otro valor que es más grande que el tirante en B. ¿Cuál eliges? más grande en El B, que es ¿no? más grande, ¿no? ¿Y por qué? Porque tú sabes que el perfil es en M2. Entonces el tirante en A físicamente va a ser más grande que en B, ¿no? Entonces así te guías. Este análisis colectivo te sirve justamente para que tú te guíes en el cálculo, ¿no? Y también y que empalme todos los tres tramos, ¿no? Sí, 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 sí. Así es. Claro. Ok, ingeniero, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Ingeniero, en ese problema, ¿cuál sería el orden para empezar los cálculos? Por ejemplo, arriba al tener un supercrítico empezaría aguas arriba, ¿no? Claro, Y para abajo al tener supercrítico un empieza desde aguas arriba y subcrítico empieza desde aguas abajo. y en ese tramo medio que está entre, como hay salto y salto, Bueno, acá, por ejemplo, tú deberías empezar en el tramo 2 desde acá, desde el tirante crítico. Y de ahí vas retrocediendo. Retrocedes, 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 ¿no? Eh, Tienes este perfil de acá, ¿no? Aquí vas a empezar desde aguas arriba, ¿no? Entonces, eventualmente aquí, este problemita de acá, esta parte del salto, se convierte en algo parecido a estos problemas de acá, donde tienes que hacer tres cosas, ¿no? Tienes que calcular el perfil A3, el perfil A2 y también el conjugado. Y eso te va diciendo en qué parte del perfil se va a ubicar tu salto hidráulico, ¿no? Entonces, es un tema que tienes que utilizar este ejemplo que hicimos para el canal horizontal para ese caso de, ¿no? Para ubicar el salto hidráulico, ¿no? ¿Ok? ya ingeniero, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, si ese nivel del embalse fuera más grande, ya no se formaría entonces el tirante crítico y
mi sección de control sería el embalse, así se plantearía. Es posible, pero de todas maneras, siempre tu embalse es una acción de control, porque aquí el tirante va a ser siempre 997, ¿no? No es que el salto hidráulico se vaya a meter adentro del embalse, ¿no? O sea, ese 997 es fijo, ¿no? Entonces todo debe empalmar con el 997, ¿no? Claro, si esto es más grande, de repente el salto retrocede, se empuja para atrás, ¿no? O eventualmente, pues, ya ni siquiera se forma porque ya te encuentras con una zona donde el flujo es subcrítico, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso extremo puede ser mira, que el nivel del agua esté por acá. Entonces, a pesar de que aquí tengas tu pendiente supercrítica y todo, de repente acá lo que tú tienes es un perfil M1 que va desde acá hacia arriba y ya ni siquiera se forma el salto hidráulico. Porque lo que sucede, ese es un tema interesante que también ven en el laboratorio, lamentablemente ustedes no han podido ver el laboratorio, miren. En un canal de laboratorio tenemos aquí salto hidráulico, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos acá usualmente unas posibilidades de jugar con unas compuertas. Entonces, cuando esta compuerta la cerramos, aquí, este nivel de acá sube. Y el salto hidráulico es empujado hacia atrás, ¿no? Si esto sube mucho más, eventualmente el salto hidráulico, este es el canal, ¿ya? Empieza acá el canal y termina aquí, en un canal de laboratorio. Entonces, cuando cerramos más, todo esto se empuja hacia atrás y eventualmente ya ni siquiera se forma el salto hidráulico. Porque todo está a un nivel tan alto, donde todo es flujo subcrítico. Y ya todo es parte de un perfil M1, ¿no? El salto hidráulico queda ahogado, ese es el término, ¿no? Entonces, aquí en un caso extremo, si esto no fuera 997, digamos que fuera, ponle acá, más de 1000, fuera 1050. De repente todo se empuja para atrás y ya no se forma nada de esta cosa, ¿no? Todo es un flujo subcrítico. Ese es un caso extremo, ¿no? ¿Ok? Pero eso sale de los análisis, como le digo, ¿no? De los cálculos que hagamos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Sobre otro tema? ¿Sobre algo más que tengan ustedes dudas? A ver, la idea del examen, de nuestro examen parcial, es ver todo lo que es canales, ¿no? Disculpen, el examen final, ¿no? El examen final es básicamente vamos a ver flujo en canales, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar preparados tanto para esos cálculos de perfiles de flujo. Saben que para el perfil de flujo ustedes deben tener claro lo que son lo que es el tirante crítico, ¿no? Lo que es el flujo uniforme, o sea, todo eso viene, o sea, si ustedes no saben eso, no van a poder hacer problemas de flujo realmente variado, ¿no? Entonces, tienen que dominar tirante uniforme, tirante crítico, fuerza específica también, ¿no? La ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? El mismo salto hidráulico, ¿no? Entonces, todos esos son temas que van a necesitar, ¿no? Por ejemplo, aquí. Esto fue el tema de la semana 9, ¿no? La ecuación de Chesí, ¿no? Bueno, ya ustedes ya me han estado preguntando justamente, ¿no? Flujo en tuberías como si fuera canales, ¿no? Los conceptos de máxima eficiencia hidráulica. O sea, todo esto es cosas que ustedes deben manejar, ¿no? Es parte de lo que hacemos en canales, ¿no? Y todo esto es obviamente una preparación, ¿no? Vamos a ver. Claro, empezamos en la semana 9, ¿no? En la semana 10. No se olviden también de estos temas, ¿no? De canales no revestidos, ¿no? Que también lo hicimos. Inclusive, fíjense, podríamos nosotros
trabajar con un flujo gradualmente variado y preguntarles que si ese flujo gradualmente variado se da en un canal no revestido. Entonces, ¿se van a producir o no erosiones en el canal, ¿no? Entonces, esta teoría ustedes también deben manejarlas, ¿no? O sea, la hidráulica sale de un cálculo de flujo gradualmente variado, pero para los chequeos, ¿sí? De esfuerzo cortantes, de velocidades críticas, ustedes deberían conocer esta teoría, ¿no? Entonces no se olviden de estos, de estos aspectos, ¿no? El examen, bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? No son cosas, digamos, que no puedan hacer, pero sí requieren que ustedes conozcan bien sus conceptos, ¿no? Eso es a mí lo que me interesa. Si usted sabe su concepto, usted hace cualquier tipo de problema, ¿no? Ok. ¿Alguna duda más? ¿Algún ejercicio más? No se olviden de la parte teórica, ¿no? De todas maneras van a haber preguntas teóricas, ¿no? Entonces, preguntas que he hecho otras veces, por ejemplo, ¿no? ¿En qué se basa la ecuación de Cauchy, ¿no? ¿En qué se basa la derivación, ¿no? Es básicamente, ustedes saben, un balance de fuerzas, ¿no? Un balance de fuerzas, ¿no? Entre fuerzas que mueven este bloque de agua y fuerzas que se retienen, ¿no? ¿No? Es curioso, por estos problemitas que ustedes hacían en la academia de bloquecitos que se deslizan por rampas, ¿no? Finalmente se pueden aplicar estos casos, ¿no? Aquí lo hemos aplicado para agua, ¿no? En otras áreas, pues ya estructurales se aplica para otras cosas, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? O por ejemplo, una cosa que pregunté también alguna vez, ¿no? ¿Qué relación hay entre la ecuación de Cauchy y la ecuación de Manning? Bueno, la única relación es que Manning expresó el coeficiente de Cauchy como R a un sexto entre n, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque para Cauchy en 1768 su coeficiente de C era una constante, ¿no? C era constante para Cauchy, ¿no? Pero Manning no le parecía que era constante, por eso que él lo asoció con el radio hidráulico, ¿no? Y entonces obtuvo esta fórmula, ¿no? Hasta que ya, pues, casi, casi 40 años después, ya el grupo de Prandtl dedujeron esta fórmula, ¿no? Dedujeron esta fórmula para la ecuación de Cauchy, ¿no? Que obviamente indicaba que Cauchy no era constante, ¿no? O sea, aspectos teóricos de las expresiones, ¿no? Claro, la parte teórica es importante siempre para poder sustentar el uso de la fórmula, ¿no? Ustedes van a ver en su vida profesional, pues ya como ingenieros, probablemente ya no van a poder, no van a poder poner a deducir todo, ¿no? Pero si ustedes al menos se acuerdan de los conceptos, ya es mucho más fácil, ¿no? La fórmula, yo por ejemplo, yo soy malo a acordar de fórmulas, pero el concepto sí me acuerdo. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Aprenderse conceptos. Ok, jóvenes, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo claro? ¿Preparados para su examen? Claro, el tema del flujo crítico, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la propagación de las ondas. Esto es muy importante, ¿no? Y muchas veces esto no se tiene claro, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, su análisis que ustedes hacen de los perfiles S, ¿no? Que son en flujo supercrítico, ¿por qué empiezan desde aguas abajo hacia aguas arriba, ¿no? El sustento físico está en esto, ¿no? Que en flujo supercrítico las ondas se propagan
hacia aguas arriba, ¿no? Y también hacia aguas abajo, ¿no? Pero en cambio, en flujo subcrítico las ondas no se pueden propagar hacia aguas arriba, ¿no? O sea, en la teoría de las perturbaciones ustedes encuentran los sustentos de los cálculos de perfil de flujo, ¿no? ¿Ok? Ok, jóvenes. Entonces, bueno, hemos tratado de aprovechar este seminario, que en realidad no era un seminario planeado, ¿no? Bueno, la jefe de práctica tiene un problema de salud, entonces he tenido yo que hacer este seminario. Bueno, en todo caso, he tratado de absolver preguntas o dudas todavía que ustedes tenían, ¿no? Entonces espero haberlos ayudado un poco en esto. Eh, a partir de acá, pues entonces ustedes ya tendrían que revisar sus notas, ¿no? Y practicar, ¿ya? Por favor, practiquen. Sí, pues a veces parece que las pruebas pueden parecer algo largas, algo laboriosas, pero en realidad lo más importante es tener el concepto, ¿no? Si usted tiene claro el concepto, no va a perder tiempo en tratar de estudiarlo en ese momento, ¿no? Tiene que hacerlo antes, ¿no? Ya en el examen es simplemente identificar el procedimiento y aplicarlo, ¿no? Pero no, uno no puede ponerse a estudiar en el examen, ¿no? Hay que revisar mucho antes. ¿Okay? Esa es un poco la ventaja y la desventaja de los exámenes con cuaderno abierto, porque este es un examen con cuaderno abierto, con computadora abierta, ¿no? Entonces, bueno, es un estilo algo diferente, ¿no? Que todos estamos ahora pasando con esta situación de pandemia. Bien, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, yo dejaría ya esta clase aquí. Más bien, me van a disculpar que justamente yo tenía que pasar lista. Ya voy a terminar pasando lista y ya con eso ya cerraría la clase. Un momentito. Ok, Anticona, Atencio, Presente, ingeniero. Balcázar, Presente, ingeniero. Barrios, Benítez, Presente, ingeniero. Berrocal, Cano, Capcha, Presente, ingeniero. Castillo, Presente, ingeniero. Córdoba, Cueva, De la Cruz, Presente, ingeniero. Felipe, Hilario, Felipe, presente, ingeniero. ok, Hilario, Guamán, Presente, ingeniero. Guanaco, Presente, ingeniero. Lazo, Presente, ingeniero. Luis, Malco, Maraví, Maraví, presente, ingeniero. Martínez, Presente, ingeniero. Mejía, Presente, ingeniero. Mitma, Pariona, Presente, ingeniero. Pino, Presente, ingeniero. Ponce, Porras, Presente, ingeniero. Quispe Leguía, Presente, ingeniero. Quispe Quinto, Presente, ingeniero. Rojas Cueva, Rojas Cueva, presente, ingeniero. Rojas Guaroto, Ojo, Boroto, presente, ingeniero. Segovia, Ticona, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Valdivia, Presente, ingeniero. Vázquez, Ventura, Ventura, presente, ingeniero. Buenas tardes. Vilches, Presente, ingeniero. Vilcamango. A ver, tengo aquí en el chat. Tengo acá Luis. No, perdón. Sí, Luis está bien acá. Luis. Ya.
Bien, jóvenes. Entonces, bueno, eso sería todo, ¿no? Yo ahora sí ya me despido de ustedes. Ayer yo lo había hecho, pero igual, ¿no? Me despido y les deseo suerte a todos. Muchas gracias y suerte no solamente en el curso, sino en toda su carrera y en su vida profesional. Gracias a todos, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Ingeniero.